Esta es una congregación mesiánica y somos una AC. La intención es ayudar a la gente siempre. Guardamos la ley de Dios, se llama Torah. Guardamos el día Shabbat. Guardamos las fiestas del Todopoderoso que están en la Biblia, en la Tanaj. Guardamos la santidad, queremos agradar al Todopoderoso. Y en esta ocasión les voy a dar un tema médico que va a ser por el bien de todos, porque vamos viendo cómo el planeta pues se va degradando en varias cosas y permítanme entrar de lleno al tema que quiero compartirles. Bendito es el nombre de Yahweh, bendito es su nombre. Ya hemos hablado de, por ejemplo, el magnesio, que es un mineral. Ya hemos hablado de la vitis vinifera, que es la semilla de uva, se obtiene de la semilla de uva roja. Hemos hablado de varias cosas, pero permítanme compartirles el tema de el zinc. Es un mineral muy importante. Vamos a ver que el zinc tiene que ver con muchas, más de 1000 funciones en sí. Ahora, el zinc se escribe con Z y latina, N de nene y C de casa, zinc. El zinc, por su concentración en el organismo, es el segundo mineral después del hierro en importancia. Explico. Del hierro sirve pues para que se produzcan buenos glóbulos rojos, etcétera, porque cuando falta hierro hay anemia, y hay varios tipos de anemia, tal vez algún día les hable yo de eso. Entonces, si es el segundo mineral en todo nuestro cuerpo, el zinc, quiere decir que es importante. No es el 10º lugar o el número 20, no. Ahora, el zinc se encuentra absolutamente en todas las células de todo el cuerpo, Actúa el zinc y de hecho es necesario en el sistema de defensa del cuerpo. Así que muchas personas cuando tienen gripas seguidas o cuando tienen infecciones del estómago, como se dice que realmente son infecciones intestinales o infecciones de otro tipo muy seguidas, generalmente el diagnóstico es falta de zinc. Se le ha dado poca importancia al zinc. De hecho, en la mayoría de las farmacias se venden vitamínicos que traen muy poquito zinc. A veces traen 0.1 miligramos o 1 miligramo, 2-3 miligramos. Eso realmente, así sinceramente, no sirve para nada. Entonces ahorita voy a explicar cómo se podría tomar el zinc si es que tú lo necesitas. De hecho, todos lo necesitamos. Entonces, el sistema de defensa del cuerpo tiene que ver mucho con el zinc. Los glóbulos blancos, que son la defensa del organismo, van a funcionar bien defendiendo, lógico, nuestro organismo si hay zinc. Si falta el zinc, no hay defensas. De hecho, todos los médicos en nuestro consultorio vemos pacientes que llegan con infecciones seguidas de garganta, por ejemplo, hasta una sinusitis crónica puede tener que ver con el zinc que esté fallando o que esté bajo, infecciones broncopulmonares, o sea, bronquiales pues, infecciones intestinales. Los mismos parásitos se aprovechan si falta zinc, es decir que si una persona tiene bajo el zinc, hasta va a ser muy frecuente que esté parasitada. Ahora, voy a dar generalidades del zinc. Ayuda mucho en la cicatrización de heridas. Entonces, en el diabético ni pensarlo. Hay que darle una buena dosis de zinc. Porque generalmente el diabético, si se corta, le tarda en cicatrizar. Porque si el azúcar, la glucosa, no está bien equilibrada, entonces va a tener problemas de cicatrización. Ahora, mucha atención a lo que voy a compartirles. Actúa el zinc en el metabolismo de los carbohidratos. Todos los que ya pasamos los 50 o los 60 años, es importante que tomemos un suplemento de zinc o aumentemos la cantidad de alimentos, sobre todo que voy a mencionar despuesito, para que tengamos una buena cantidad de zinc y entonces los carbohidratos, que son los azúcares, sean bien metabolizados. De hecho, ya he hablado sobre la diabetes mellitus, que quiere decir llave de azúcar, por así decirlo,
como si fuera un sifón, una llave de azúcar, tiene que ver mucho con la falta de zinc, sobre todo aquellos casos en los cuales hay una prediabetes. Entonces, generalmente las personas, por ejemplo, cuando toman un diurético como la furosemida, la hidroclorotiazida, todos esos diuréticos aumentan la glucosa, el colesterol y los triglicéridos como reacción secundaria. No digo que no sea bueno usarlos, yo los prescribo mucho, pero también tengo cuidado de advertirle al paciente que disminuya el azúcar que va a estar consumiendo en los alimentos. Entonces, si una persona no se considera todavía diabética, pero está manejando 115, 120, 130 de glucosa y empieza ya con la boca seca, con bastante sed y muchas ganas de ir a hacer, de orinar, perdón, porque es creación del Eterno, entonces es bueno darle zinc, independientemente de lo que yo ya he ministrado de la vitis vinífera y demás, porque el zinc, igual que el cromo, va a provocar que la glucosa sea bien metabolizada. Entonces, todas las personas que ya pasamos los 50 o los 60 años, es bueno que tomemos o más alimentos que traigan zinc o un suplemento de zinc. Ahora, está demostrado, y eso yo lo he visto hasta con mi propia persona, que si toma una gripa, un resfrío muy fuerte, si tomamos zinc, prácticamente la gripa se corta a la mitad de lo que debería durar. Es decir, las defensas se aumentan bastante y entonces el virus es muerto rápidamente. Entonces tomen en cuenta eso, es muy importante, porque si alguien va a estar con un resfrío tirado en la cama 8 días, porque depende del tipo de infección que sea, hasta para una infección de vías urinarias también es importante, se va a cortar esa infección. Tomamos antibióticos, les prescribimos los médicos antibióticos a nuestros pacientes, pero si olvidamos el zinc, olvidamos las vitaminas, estamos sí haciendo bien dándole antibiótico, pero el paciente no se va a aliviar tan rápido. Hay muchos, de hecho en la infección de vías urinarias, quiero aclararlo, a veces lleva meses en tratarla. Entonces tomen suplementos de zinc, ahorita voy a explicar cómo, o más alimentos que traigan zinc en primer lugar, y se acorta todo ese tipo de infecciones. Los pacientes que sufren de la próstata, hipertrofia de próstata, la benigna, no estoy hablando de un cáncer de próstata, el zinc inhibe la dihidrotestosterona, es decir, no va a quedar el paciente sin testosterona, porque es un varón, necesita la testosterona, pero la dihidrotestosterona, ya metabolizada la testosterona a dihidrotestosterona, es la que hace, junto con los estrógenos, que la próstata crezca. Entonces, si se toma zinc, se evitan muchos problemas de hipertrofia prostática benigna. Y sobre la próstata y el antígeno prostático ya hablé en otra ocasión. Entonces, es muy importante que los pacientes que ya pasamos también los 50, 60 años, tomemos o más alimentos que traigan zinc o un suplemento de zinc para evitar la hipertrofia de próstata. Quiero hablar un poquito del ojo, aunque después voy a ampliar un poquito más despuesito en unos minutos. La retina y sobre todo el centro de la visión, que es la mácula, hay una enfermedad que se llama degeneración macular, que es el centro de la visión, o sea, donde realmente se da la visión. Y esa degeneración macular se da con la edad. No nada más se da en los pacientes que son miopes o que tienen hipermetropía o que tienen astigmatismo, sino por la misma edad se puede dar la degeneración, o de hecho se da la degeneración macular. Eso está en la retina, la mácula. Si se da zinc, es lo mejor junto con la vitamina A para evitar la degeneración de la mácula. Tómenlo muy en cuenta, por favor, tómenlo muy en cuenta. Sobre todo ya los que pasamos prácticamente los 60 años, es bueno tomar o más alimentos con zinc o un suplemento de zinc para evitar la degeneración macular. Estos temas los estoy dando a propósito porque hay varios hermanos que escriben, díganle al ROE que hable de esto, díganle al ROE por favor que hable del otro, o hablan para pedir oración y dicen, me diagnosticaron degeneración macular en primer grado, un ejemplo, ¿no? O me detectaron
una retinopatía diabética o una retinopatía hipertensiva, etcétera, etcétera, el zinc es lo que va a ayudar mucho a la visión. Entonces, todos los que somos miopes o aquel que tiene hipermetropía, cuanto mayor razón a tomar zinc, es muy importante. El sentido del gusto y del olfato tienen que ver mucho con el zinc. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, ya no percibo bien los olores o no degusto bien la comida, no sé exactamente a qué sepa. Y lo primero que se tiene que hacer, lógico, cualquier médico capacitado revisa cómo están los senos paranasales para ver si no hay una obstrucción o una hipertrofia de cornetes, etcétera, o una desviación del tabique, no sé, alguna otra lesión que pueda tener, inclusive hasta cerebral, para ver que no esté el problema ahí, en los pares craneales. Pero generalmente el problema es falta de zinc. Entonces empieza una disminución del olfato, ya no se huele igual, ya no se degusta igual, ya no se sabe si es salado o dulce un alimento. Entonces, generalmente es por falta de zinc. Voy a hablar tal cual. Aquí en México hay mucha desnutrición, muchísima desnutrición, porque en la mayoría de la gente no come sanamente. Y esto, Estados Unidos de Norteamérica no es exento de esto. Comen mucho, pero se come mucha chatarra o muchos alimentos procesados, y generalmente esos alimentos no traen zinc. Entonces, si una persona ya tiene problemas del gusto y del olfato, hay que tener en cuenta eso, la falta de zinc. En el embarazo es esencial dar zinc, así como hablé sobre el magnesio para el embarazo. En la lactancia es esencial el zinc, tomar una buena dosis de zinc. Las futuras mamás o las mamás, ahí sí les recomendamos que están lactando, yo les recomiendo un suplemento de zinc para que tengan mejor leche para sus niños, y sobre todo cuando están embarazadas no tengan problemas en el embarazo. Ahorita en breve voy a explicar otras cosas más. El zinc es importantísimo en la niñez, es muy importante porque sin el zinc los niños no crecen ni se desarrollan igual. Está bien, hay personas que son muy altas, medianamente altas, bajitas, y hay otras que son muy bajitas. Me refiero a la estatura. Pero muchas veces, y yo lo veo aquí en México, el problema de no crecer y desarrollarse es por una mala nutrición. Se le da generalmente al niño para que se vaya a la escuela un lunch, pero ese lunch no son más que papas fritas de bolsa que traen mucha sal, eso va a cargar sus riñones, y un jugo que es más pintura que otra cosa, que no es una fruta de frutas naturales. Entonces vemos muchos niños muy chaparritos, sin ser irreverente, muy bajitos de estatura. Y tiene que ver, lógico, la herencia. Si el papá es alto, los hijos serán altos. Pero muchas veces lo que yo estoy encontrando ahora es que de papás altos los hijos no se desarrollan igual, porque los papás están siendo un poquito descuidados en la alimentación de sus hijos. Entonces el zinc es importantísimo para crecer y desarrollarse bien. Bueno, sabemos entonces que el zinc es un mineral. Ahora, todo esto que yo he venido platicando en estos últimos meses o años, se ha desarrollado toda esta investigación desde los años 60. Desde la década de los 60, entonces se demostró que era esencial el zinc para el ser humano, así como otras sustancias de las cuales ya les he venido, o minerales de los cuales ya les he venido hablando. Entonces esto es relativamente reciente, no es de que se sepa de hace muchos años, aunque ya en la década de los 60 para acá ya ya pasaron un buen tanto de años. El zinc interviene en la formación y en la mineralización de los dientes y de los huesos. Vean que es una tristeza, amados Sahim, cuando me llevan a un niño y me dicen, doctor, le traigo a mi hijo porque tiene anginas, amígdalas, es lo correcto. Entonces, a ver, nene, abre tu boca, y le reviso. Todas las muelas picadas, dientes picados, dientes hechos pedazos, independientemente que ha habido una falta de conciencia de los papás y le dan dulces para todo, en lugar de buena leche, huevo, pescado, carne, etcétera, etcétera.
Independientemente de eso, pues como no está comiendo lo correcto, entonces hay una deficiencia de zinc y eso trae como consecuencia una mala dentadura y una desmineralización de los huesos. El zinc es importantísimo para que se desarrollen los órganos reproductores. Es muy importante. Estoy hablando específicamente, y no es pecado, es creación del Eterno. El Eterno quiere que todos estemos sanos. Por ejemplo, los testículos. Cuando hay un parto, entonces lo primero que uno que revisa es al niño, que haya nacido bien, que no tengan, que no le falte ningún miembro, por ejemplo una oreja, etcétera, que lo que se llama comúnmente como molleras, que son fontanelas, estén bien, etcétera, etcétera. Revisa uno los reflejos y demás. Pero siempre cuando son varones hay que revisar los testículos y generalmente muchas veces los testículos no descendieron, se llama criptorquidia. Y eso hay que tratarlo médicamente, y si no baja el testículo, porque se quedan en el vientre, por así decir, no bajan a la bolsa escrotal, generalmente es por falta de zinc. Vean ustedes hasta dónde llega esta situación tan preocupante. Entonces, toco y no toco ningún testículo, o toco un testículo y el otro todavía no ha bajado. Entonces quiere decir que faltó zinc, generalmente es por falta de zinc. Cuando ya son más jovencitos y van a entrar a la prepubertad o a la pubertad o a la adolescencia, es cuando más necesitan el zinc para que se desarrollen bien sus órganos reproductores. Y voy hacia la mujercita, no nada más en el caso de los varones, para que los ovarios se desarrollen bien y la matriz, que se llama útero, realmente se desarrolle bien, etcétera, etcétera, etcétera. Zinc. Es decir, que el zinc ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de los órganos reproductores. Hay cantidad de casos muy tristes donde no se desarrollan bien los órganos reproductores y a veces se hacen diagnósticos muy sofisticados, pero no se va el médico hacia lo más sencillo, que es la falta de zinc. Entonces, por eso, mujercitas embarazadas, tienen que tener un suplemento. Ahí sí, no tanto comer los alimentos que voy a mencionar en un momento, sino darle un complejo vitamínico que tenga desde luego el magnesio del que ya hablé y el zinc para que se desarrollen bien los órganos reproductores y desde luego ya toda la mineralización de los huesos. Este problema que yo acabo de mencionar, la criptorquidia, es decir, que no bajan los testículos, es muy frecuente, amados hermanos, Ajim, amigos que están viendo este video, amigas que están viendo este video. Es más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar. Lógico, es mi trabajo y como es mi trabajo, pues veo muchos casos. Y como veo muchos casos, voy diciendo esto es por esto es por esto, pero es alarmante lo que está pasando, Y hay más cirugías ahora por criptorquidia que hace 40 años. Es decir, se tienen que hacer cirugías para bajar el testículo y dejarlo en la bolsa escrotal que antes. Y todo fue por falta de zinc en el embarazo. Ahora, si ya mencioné que entonces hay, volviendo a lo del desarrollo, niños bajitos, entonces quiere decir que el zinc sirve mucho para que no haya un retraso en el crecimiento. Por eso es muy importante ir midiendo a los hijos, tener una tabla, ahora que ya hay tantas tablas en internet serias, pues, de decir tantos años en niños, tantos años en niñas, tanto debe de medir y tanto debe de pesar. Entonces, todos los papás que son responsables, sobre todo en el primer año de vida de cualquier bebé o bebita, tienen que estar midiendo a ese niño y pesando lo que vaya de acuerdo. Y aunque ya después pase el año de edad, seguirlo checando cada 6 meses o cada año en su estatura, que se esté desarrollando bien. Es muy importante eso. Ahora, muchas personas tienen exceso de sarro en los dientes y eso indica falta de zinc en un 90% de los casos. El sarro se debe a falta de zinc.
Lo he corroborado con varios pacientes. Llegan, tienes mucho sarro, etcétera, una gingivitis, que es la inflamación de las encías. Sí, doctor, porque cuando me cepillo sangro, dejan el cepillo todo lleno de sangre. Y nosotros como mesiánicos, atención, tenemos que tener cuidado en eso. Porque si se cepillan los dientes y la persona sangra, y luego se está pasando esa sangre, pues es una transgresión de la Torah, porque está escrito que no debemos de comer sangre, y entonces sería lo mismo. O comen una manzana y la dejan llena de sangre, y después se siguen comiendo la manzana. Nosotros como mesiánicos no, si hay alguien que come una manzana y deja la sangre, bueno, entonces irse a enjuagar, etcétera, y cortar ese pedazo, tirarlo a la basura y seguir comiendo la manzana. Hasta en eso tenemos bendición, si somos obedientes con el Todopoderoso. Ahora, les decía yo, entonces se le dice: ve a tu dentista de confianza, a tu odontólogo, que te haga una limpieza. Ahora ya la limpieza no se hace como antes, se hace con la misma fresilla, rápido. Eso lo hacen los odontólogos. Y entonces se les da zinc, y todo lo que ellos traían de sarro antes, que tenían que ir al dentista cada año o cada 6 meses por una excesiva producción de sarro en los dientes, se quita con el zinc, o cuando menos el sarro se va a producir, pero en mínima cantidad del sarro. Y lógico, ya no va a tener gingivitis, ya no va a tener sangrado, ni tampoco infecciones de las encías y demás. Vean cuál importante es el zinc. Ahora, cuando una mujercita llega y tiene ya una osteopenia, que quiere decir la disminución del calcio, o una osteoporosis, que es cuando realmente ya hay una deficiencia de calcio importante y puede haber una fractura de cadera, generalmente las personas de mayor edad, el zinc es importantísimo darlo con calcio. Y recuerden el magnesio, que ya está en este mismo canal, Shalom 132, para que vean ese estudio del magnesio. Si nosotros damos zinc, entonces vamos viendo cómo la osteoporosis retrocede rápido, que si damos puro calcio con vitamina D, que es el calcitriol. Si nosotros damos el zinc, la osteoporosis se regresa rápido, es un acto regresivo, y entonces va a haber mejor mineralización de los huesos, como lo dije en el inicio de esta plática. Ahora, siempre o algunos han escuchado del ADN, del DNA, el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ácido de la genética, para que se entienda. Entonces, el zinc está involucrado directamente en la formación de ADN. Si tenemos buena dosis de zinc, tendremos una buena producción de ADN. Esto es muy importante para los que quieren ser papás. Es aquella persona que se casa y, lógico, desea tener hijos. Entonces, lo mejor es tomar una buena dosis de zinc, empezando por los alimentos antes que una tableta. Yo recomiendo eso. Hay casos en los que sí, para osteoporosis, una mujer embarazada, una mujer lactando, sí, definitivamente necesita mayor cantidad de zinc. Pero para una persona que no está en esas condiciones, con una buena dieta tiene la dosis suficiente de zinc. Si tenemos buen material genético, entonces los hijos serán sanos. Lógico, todo tiene que venir con bendición del Todopoderoso. Su nombre es Yahweh Sebaot. Ahora, atención, esto que voy a comentar es muy importante. Los músculos son formados por proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Shon le llamamos nosotros en medicina. Entonces, para que se metabolicen bien las proteínas, se necesita zinc. Si no hay una buena dosis de zinc, entonces las personas, aunque coman suficiente carne o suficiente pescado, suficiente leche, huevo, no van a tener músculo, van a ser personas muy delgadas. Hay muchas personas que son muy delgadas y decimos, bueno, está delgado, está sano, y no, desgraciadamente no está sano. Es como cuando se ve una persona que tenga un sobrepeso y decimos, bueno, está sobrepesada y está muy sano, muy sana. No, el sobrepeso también es muy malo. Entonces, para el metabolismo de las proteínas, como para el metabolismo de los carbohidratos que ya expliqué, el zinc es muy importante. Si se metabolizan bien las proteínas, entonces tendremos buenos músculos y tendremos brazos y piernas más fuertes. Y eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes que se están desarrollando. Ahora, estamos viviendo una época en la cual la mayoría de la gente toma demasiado alcohol.
cosa que no debe de ser. Nosotros tomamos hasta eso una copa pequeña de vino en el Shabbat, pues porque estamos felices de celebrar el día correcto de adoración al Eterno, pero hasta ahí nada más. La mayoría de las personas, y ahora tanto los jóvenes, tienen sufren de alcoholismo, en pocas palabras. Y entonces el alcohol en exceso, aunque coman bien alimentos que traigan suficiente zinc, disminuye el zinc porque no se absorbe. O sea, la mayoría de pacientes alcohólicos generalmente decimos, bueno, tiene falta de vitamina B, pero el zinc es muy importante. Y da una tristeza cómo van proliferando aquí las cantinas de jóvenes abiertas así a la calle, donde llegan y piden cualquier bebida y salen totalmente borrachos. Que eso es a nivel mundial. Entonces la dosis de zinc es mínima, o sea, no tienen buen zinc. Bueno, ¿qué pasa? Se casan. En lugar de que tengan hijos sanos, fuertes, etcétera, van teniendo hijos con poco peso. Eso es muy importante, amados Sahim, sobre todo para las hermanas que están escuchando, las Sahayot que están escuchando este audio o viendo este video. Es muy importante. Entonces, si un joven, pues, volviendo a los jóvenes que toman alcohol en exceso, que no se debe tomar alcohol, ¿para qué? El alcohol debe de servir nada más para desinfectar heridas, etcétera, es un decir. Entonces, ellos van a tener problemas de reproducción y problemas de fertilidad. Hay cantidad de infertilidad, de esterilidad en varones y en mujercitas. El conteo de los espermatozoides es mínimo en los hombres, y la ovulación no se da en mujercitas que tengan poco zinc. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, amados Sahim, amigos, amigas que están viendo este video. Ahora, atención, es muy importante. Yo hablé hace ratito de la próstata y permítame retomar un poquito algo de eso. El zinc va a inhibir la producción de dihidrotestosterona, no de testosterona. La dihidrotestosterona, junto con los estrógenos, es la que se fija en las células de la próstata. Algún día hablaré con más calma de este tema de la próstata en otros, es que hay tanto que platicar. Y entonces la va a hipertrofiar. ¿Cuándo empieza el crecimiento de la próstata? O sea, a crecer más de lo normal, después de los 40 años. Después de los 40 años empieza a hipertrofiarse la próstata. A los 50 ya está más hipertrofiada, a los 60 ni hablar. A los 70 todavía hay más hipertrofia de próstata. Entonces, la hipertrofia de próstata benigna, no estoy hablando de cáncer, sino de un adenoma prostático, está causando cantidad de problemas en mucha gente, retención urinaria, infecciones urinarias gravísimas, etcétera. Y todo esto provocado porque no se toma la suficiente cantidad de zinc o los suficientes alimentos, desde luego que tengan zinc. Entonces, es muy importante que tomemos eso en cuenta. Vean cómo este mineral tiene que ver con muchas cosas, más de lo que nos imaginamos. Si nosotros damos zinc en un paciente que tenga hipertrofia prostática, independientemente del tratamiento base, es decir, de lo más básico para dar en la hipertrofia de próstata, vamos a obtener mejor resultado. Ahora, la vitamina A es la vitamina de la piel, de las uñas y del cabello, pero si no hay zinc, no se aprovecha tan bien. Es decir, el zinc va a ser muy útil para el cabello, para las uñas y la piel. Generalmente llegan muchas personas que están perdiendo cabello. A las que más les preocupa son a las mujeres, pero también hay muchos varones. En los varones es un poquito diferente el cuadro, porque ahí es por aumento de testosterona, los que son calvitos. Entonces, pero en el caso de las mujeres, cuando dicen, bueno, doctor, me cepillo y dejo los manojos de cabellos, mucho cabello en el cepillo, etcétera, o tengo las uñas quebradizas o la piel muy reseca, falta de zinc. Por más que se pongan cremas lubricantes en la piel, en las piernas, en sus brazos, sí les va a ayudar a algo, pero el quebrantamiento de las uñas o las uñas con estrías
o el problema del cabello, entonces el zinc. Vean cuánto es importante. Primero, empezar por una alimentación sana. Y después, si es necesario, entonces ya nos vamos a los suplementos de zinc en forma de tabletas. Bueno, hay pacientes que llegan con mucha descamación de la piel y se venden cantidad de productos, hasta una especie de como de rasuradora, por así decirlo, para quitar toda la descamación de la piel, por ejemplo, de los pies. Bueno, pero hay que ver la causa, porque se está descamando la piel. La causa es la falta de zinc. He hablado un poco del acné, no he tocado el tema completo del acné, si el Eterno lo permite algún día lo haré, pero la gran mayoría de pacientes con acné sí se les da jabones que tengan azufre o ácido salicílico, se les da tal vez un antibiótico tipo tetraciclina, etcétera, en ciertos casos, o clindamicina y demás. Pero si se da el zinc junto con todo esto, el problema del acné disminuye muchísimo y prácticamente se borra. Antes de que deje cicatrices que dejen marcada a la persona tanto en la cara como en el alma, porque son traumas muy tremendos, muy terribles. Entonces, lo ideal es, si hay alguien que tenga acné, coma alimentos que voy a decir a continuación, que tengan una buena dosis de zinc, o de plano un suplemento de zinc. Comentarle inclusive a veces al médico: oiga, doctor, ¿no será bueno que yo tome esto? Pero esto que yo estoy ministrando ahora, o que les estoy compartiendo más bien, no altera el tratamiento que tú tengas con tu médico. El zinc no pasa nada, no, al contrario, va a ayudar al tratamiento de acné. Hay una enfermedad que se llama psoriasis, independientemente que ya está grabada en la página gozoypaz.mx y que tiene un origen espiritual. La psoriasis mejora mucho si damos zinc. Los pacientes llegan con costras en el cuerpo y en la cabeza, y que tienen una superficie brillosa, plateada. Sin duda es psoriasis. A veces hay que hacer el diagnóstico bien, si no son hongos, etcétera, micosis y demás, pero no, la psoriasis es clásica, verla y hacer el diagnóstico, es decir, es una psoriasis. Entonces, la psoriasis mejora muchísimo si se da zinc. Recuerden que el zinc ayuda a la piel, y la psoriasis, lógico, se va a representar en la piel. Muchos fuimos canosos, o sea, tenemos canas por herencia, pero hay muchas personas, hombres y mujeres, que tienen las clásicas canas prematuras y dicen: bueno, es que es muy inteligente, o es que razona mucho, o es que hace mucha tarea, o trabaja mucho. No es por eso, no. La falta de zinc provoca en personas que aparentemente son sanas, canas prematuras. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la falta de zinc? Y es que realmente estamos viviendo en una sociedad donde todo es muy atropellado, es decir, me refiero a la comida, ¿no? Las personas ya no comen sopa de verduras, ya no comen carne, todo está piden una pizza y eso es todo, unos tacos en la esquina. Me estoy refiriendo a los que no conocen Torah. Entonces lleva una alimentación muy pésima. Lo ideal es comer mucha verdura, fruta, lo que siempre se ha recomendado y tú has oído en otras partes. Ahora, hay pacientes que, aunque no tengan una descamación de piel, llegan con una piel marchita. Es decir, parecido a la resequedad, la falta de zinc. Desde luego, si lo unimos con el retinol, que es la vitamina A, les va a ir mucho mejor. Pero el zinc es muy importante en estos casos. Hay un cuadro viral que se presenta con mucha frecuencia, el herpes simple. Generalmente lo vemos en los labios. Cuando hay un caso de herpes simple, yo puedo dar un antiviral. Un antiviral tomado, o un antiviral local en forma de ungüento, pero si yo le doy zinc a esa persona, entonces el cuadro viral va a retroceder mucho más rápido. Hay la idea de que el herpes simple no se sana, pero si nosotros somos cuidadosos, y sobre todo el paciente es cuidadoso también, el herpes simple sí se puede erradicar. Eso lo dejo como un comentario nada más. Entonces, si para un resfrío o una gripa muy fuerte, mencioné en el inicio de esta plática que el zinc puede recortar hasta la mitad del tiempo de lo que va a durar una gripa,
Entonces, y es un virus el que lo provoca, también en el herpes simple es un virus y son, si no idénticos, muy parecidos. Ahora, a veces las personas no tienen descamación y una piel marchita, pero tienen un envejecimiento prematuro de la piel. Su piel está arrugada, no tiene la textura que debe tener una piel normal. Entonces es falta de zinc. Generalmente las personas, sobre todo las mujercitas, no es una crítica, es una observación, gastan mucho dinero en cremas para esto, para el otro, para las arrugas, sobre todo si son jovencitas y tienen un problema ya de envejecimiento de la piel, pero no van a resolver el problema con las cremas. No se resuelve con eso, se resuelve con zinc. Ahora, si ya mencioné que el zinc va a aumentar, por así decirlo, va a reforzar el sistema inmunitario, entonces recordemos esto: si hay una infección, entonces tomemos en cuenta los alimentos que pueden proporcionarnos zinc, para que de esa manera nosotros tengamos unas defensas mejores. Si se nos ataca algún virus, bueno, rápidamente salga. Ahora, mucha atención a lo que voy a compartir a continuación. El órgano que más contiene zinc es el ojo. Dentro de los ojos se encuentran los niveles de zinc más altos de todo el organismo. Entonces, perdón que sea repetitivo, pero eso es muy importante, por si cuando dije esto tal vez estabas distraído o distraída, tú que estás viendo este video. El zinc es muy importante para el tratamiento se llama así, de la degeneración macular senil, Entonces está la retina, pero está el centro de la visión, que es la mácula. Si nosotros damos zinc, vamos a evitar o a retardar retardar la degeneración macular senil. ¿Qué es senil? Cuando ya las personas tenemos más edad, Y lógico, tenemos que dar vitaminas antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Ya hay un video en el canal de YouTube Shalom 132 que le titulé Oxidación. Y si tú recuerdas, en la oxidación yo dije, bueno, por los radicales libres de oxígeno, son estos, son el otro. Mencionaba yo que si nosotros dejamos un fierro, una cosa de fierro allá afuera, y le da el sol y le da la lluvia, etcétera, etcétera, pues se pica. Eso es la oxidación. Entonces sería bueno que recordaran ese video, verlo otra vez, canal de YouTube Shalom 132, Oxidación. Entonces, repito, para la degeneración macular senil, lo mejor es el zinc, junto con vitaminas antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Si nosotros damos el zinc en esto, es que hay tantos hermanos que están enfermos de esto y tantas otras personas que yo veo en el consultorio, etcétera. Si nosotros valoráramos realmente lo que es la vista, es algo de lo más valioso que el Eterno nos ha dado. Porque conozco personas que no tienen un dedo, o no tienen una mano, o no tienen un brazo, pero perder la vista es algo de lo más delicado. Cómo nos movemos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento con el zinc y las vitaminas antioxidantes retarda, perdón que sea repetitivo, retarda el proceso degenerativo de la mácula. Ahora, hace un momentito hablaba yo sobre el acné. ¿Qué es lo que va a hacer en la piel, aparte, independientemente del antienvejecimiento, de evitar la descamación, etcétera? El zinc va a ayudar a controlar la producción de sebo, de grasa de la piel. O inclusive una persona que no tenga acné, que está sufriendo de muchos barritos, como se llama aquí en México, no sé, en tu país, pero llegan los jóvenes desesperados al consultorio y dicen, me están saliendo barritos aquí, acá, etcétera, y no es un acné, porque el acné es ya otra cosa mayor, pero tiene ese problema de los barritos. Entonces, si damos zinc, ayuda a controlar la cantidad de grasa de la cara y desde luego del pecho, y generalmente en la espalda también, aunque no se trate de un problema de acné como tal. Yo mencionaba que hay vitaminas antioxidantes, pero el zinc, que es un mineral, realmente es un mineral antioxidante.
Entonces va a neutralizar también los radicales libres de oxígeno que se forman en el organismo. Repito, vean el audio o video, escuchen el audio o vean el video de oxidación, página gozoypaz.mx, canal de YouTube Shalom 132. ¿Qué alimentos contienen el zinc? La carne roja, de res, de ternera, de oveja, etcétera. Aquí, por ejemplo, se come mucho la carne de chivo. Todo eso nosotros lo podemos comer según la bendita Torah, la ley de Dios. Aquí guardamos la Torah, la que es la ley de Elohim. Entonces, todo tipo de carne. La carne blanca sí tiene zinc, como es el pollo y el pescado, pero tiene menos. Pero si comemos un buen pescado, si comemos pescado frecuentemente, y sobre todo la carne, entonces vamos a tener buena cantidad de zinc. Ahora, muchas veces no se come esto por falta de recursos económicos. Estoy hablando prácticamente de México. Las personas no comen mucha carne como debían entre semana, etcétera, etcétera. Prácticamente no comen pescado. Pero muchas veces, aunque se tengan los recursos, yo no digo que la gente sea millonaria, o sea que tenga mucho dinero, pero si la gente administrara bien lo que gana, es decir, de su salario, pues destinar a esto va a ser para esto es para esto, antes que un buen celular que tenga cada miembro de la familia, mejor comer carne. Y un celular más sencillo y entonces todos estarían más sanos. Carne, pescado, el huevo completo, no solamente la yema, sino yema y clara, lleva una buena cantidad de zinc. Y todo lo que son lácteos, leche, queso, crema, mantequilla, trae una buena dosis de zinc. Entonces, hay personas que no necesitan una tableta de zinc, pero sí alimentos básicos como es la carne, el pescado, el huevo y los lácteos. Los vegetales, generalmente los verdes, tienen menos zinc, pero sí tienen zinc. Pero lo fuerte está en la carne, el pescado, el huevo y los lácteos. Ahora, los pistaches, por ejemplo, traen una buena dosis de zinc. Entonces, a ti que te gustan los pistaches, a comer pistaches. Y vas a ver cómo todo esto que platiqué, si tienes algún problema, mejora. Claro, para una degeneración macular, lo correcto sí es dar una tableta de zinc. O sea, dar suplementos de zinc le va a servir. Bueno, cuando falta zinc, es decir, que cuando hay una deficiencia del zinc, uno, disminuye el apetito. Un niño que tenga poco apetito es falta de zinc generalmente. Aparte tiene que ver que el papá y la mamá, sobre todo la mamá, tengan paciencia para enseñarle a comer a su hijo o a su hijita. Porque muchas veces, bueno, con tal de salir del paso se le da cualquier cosa. No es lo correcto, porque al tiempo sus órganos reproductores, recuerden, no se van a desarrollar igual. Y entonces es ahí cuando se llora y las personas lloran delante de mí y me dicen, pero doctor, ¿cómo pude ser tan irresponsable, etcétera, etcétera? Entonces disminuye el apetito como tal. En las personas jóvenes que están casados, recién casados, etcétera, veo mucho este problema, una disminución de la libido. No es pecado, lo creó el Eterno, una disminución del apetito sexual hacia su esposa o hacia su esposo. Generalmente, independientemente si tienen problemas o no, o si es un problema espiritual o no, generalmente se debe a falta de zinc. Es que realmente hay una muy mala nutrición en países de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo, países subdesarrollados, países desarrollados, no hay una buena nutrición. Decía yo que la disminución de zinc se va a ver también en la pérdida de cabello. Tómenlo muy en cuenta. El hipogonadismo en niños. Entonces, a ver, sí nació con los testículos en su lugar, en la bolsa escrotal. Eso es lo correcto decir. Pero no se ha desarrollado bien después. Y voy a hablar tal cual porque es muy importante, amados Sahim, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están viendo este video. No se desarrolla bien el pene, por ejemplo, en tamaño, etcétera.
falta de zinc. Vean cuán importante es y los traumas que puede dar el que una persona llegue adulta y no se le haya desarrollado bien sus órganos reproductores. Entonces el hipogonadismo en niños es algo lamentable. Tenemos que a veces hacer ciertos tratamientos para suplir eso. Entonces, bueno, de eso hablaremos algún día si gustan. Ahora, ya hablé de las estrías sí, en las uñas y demás, porque todo debe ser sano en nuestro cuerpo. Tenemos que mantenernos sanos en nuestro cuerpo. Tenemos que mantener sano nuestro cuerpo con la ayuda del Todopoderoso. Aquí en México, y estoy seguro que en otros países donde no se come bien, generalmente se nota más, y no soy racista, no, se nota más en las personas morenitas, las manchas blancas, que aquí en México la conocen como giotes. Aquí llegan y dicen, doctor, le traigo a mi hija o a mi hijo porque tiene unas manchas blancas muy feas aquí en los brazos, generalmente aquí en los brazos, y quiero que usted lo vea, etcétera. Se ve con la lupa, tengo varias lupas ahí en el consultorio con una luz potente para diagnosticar que no, o sea, tratar de ver si no son hongos, una infección por bacterias, alguna otra cosa. Generalmente esas manchas que se llaman giotes, o al menos la gente le llama así, lo correcto es llamarle manchas hipocrómicas, o sea, que tienen poco color, o sea, la piel no tiene color ahí, se ven blancas, y no tiene nada que ver con el vitiligo ni con el mal del pinto, porque se puede llegar a confundir si de plano la persona no sabe hacer un buen diagnóstico, pero las manchas blancas se deben a falta de zinc. Qué increíble. Y entonces la persona va a la farmacia y dice, tengo estas manchas, ¿qué me recomienda? Seguramente le faltan vitaminas y le va a dar cualquier tipo de vitaminas. Y recuerden esto que les platiqué. Se les da un frasco de vitaminas y traen muy poquito zinc. A veces las vitaminas que traen más zinc traen 15 miligramos de zinc. Es muy poco para una persona que necesita nutrir bien su piel, en este caso las manchas blancas, y que se quiten esas manchas blancas. Y si damos vitamina A, mucho mejor. Hay un problema en medicina, una enfermedad, yo no le voy a llamar enfermedad, pero se llama ceguera nocturna. Es decir, las personas no ven muy bien de noche, independientemente si estuvieron operadas o no de la retina, si tienen lente intraocular, etcétera, etcétera. Muchas personas tienen ceguera nocturna, y la ceguera nocturna es decir, que no se ve bien de noche y se necesita más luz de la normal. Entonces se da el zinc, mejora la mácula, lógico, del ojo que está en la retina, y entonces va a mejorar mucho ese paciente para ver en las noches, tómenlo muy en cuenta, es muy importante esto. Ahora, cuando damos zinc, al menos un servidor, si yo doy zinc, tengo que dar una buena dosis de cobre, entonces un vitamínico que traiga todo, pero que traiga una buena dosis y vamos a suponer que hay un vitamínico que trae cobre, vitamina A, vitamina C, vitamina B, pero no trae una buena dosis de zinc, pero ya trae el cobre, entonces le puedo dar un suplemento de zinc sin problemas. Es decir, siempre se debe dar junto con el cobre, porque lo que hace el zinc es que disminuye la absorción del cobre. Entonces siempre hay que ver reacciones, no reacciones secundarias en este caso, sino contraindicaciones, indicaciones y demás, para que el paciente esté bien atendido. Entonces, si damos zinc, demos cobre o tomemos cobre. Eso lo trae cualquier vitamínico. Realmente todos los vitamínicos traen una buena dosis de cobre. ¿Cuál sería la dosis recomendada de zinc en caso de que haya un problema? Y me voy a atrever a decir esto porque hay mucha necesidad y hay gente que no tiene para el médico. Entonces, si nosotros yo generalmente doy una dosis de 30 a 50 miligramos de zinc al día, y se pueden a veces dar hasta 100 miligramos de zinc al día sin ningún problema. Entonces, si yo doy una dosis de 30 a 50 miligramos de zinc, todo lo que yo mencioné anteriormente va a mejorar mucho la mácula, que es el centro de la visión, la piel, las uñas, el cabello, los órganos reproductores, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, en niños, eso es para los adultos jóvenes y adultos. Y en niños, una dosis aproximada de 15, ahí sí 15 miligramos a unos 25 miligramos de zinc al día. Pero eso ya sería, si tú tienes duda, entonces sí, y tienes para el médico, consultar a tu médico de confianza. Pero yo estoy dando solamente este tema con el fin de que muchos sean bendecidos. Ahora, mucha atención a lo que voy a comentar ahora. Generalmente decimos, bueno, para la retina lo mejor es dar la vitamina A. Y sí, está bien el retinol. Nosotros utilizamos otro tipo de vitamina o de sustancias que se llaman luteínas, xantaínas. Eso viene sobre todo en las espinacas. Todo lo que es verde trae mucha xantaína, luteína, y eso ayuda muchísimo a la visión. Generalmente las personas no comen berros, no comen espinacas, etcétera. Les decía yo, se ha olvidado eso de llegar y comerse una buena sopa de verduras o comer verduras crudas, se ha olvidado, o verduras al vapor, no se le lleva la vitamina tanto. Entonces, pero quiero comentar esto. Entonces decimos, para la retina, vitamina A y vitamina C. Sí, pero hay que recordar que la retina no es más que nervio, o sea, es sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se va a nutrir con complejo B. Y el complejo B en alimentos, lógico, la carne también es importante. El pescado lo trae suficiente, y aparte de los omega 3. Y nosotros como mesiánicos debemos de saber qué tipo de pescado vamos a comer, porque no todo está permitido en la ley de Elohim. Entonces, bueno, es el zinc más vitamina A más complejo B. Si nosotros damos piridoxina y vitamina B12, no inyectada porque es muy agresivo para esos casos, sino tomada, le va a servir mucho para prevenir otra vez la degeneración o retardar la degeneración macular senil, o para una persona que ha sido operada de retina, etcétera, tomar el suficiente zinc. Ahora, ¿dónde viene la vitamina B? Porque no siempre nada más hay que pensar en tabletas, mejor comer sanamente, y si comemos sanamente, entonces tenemos una buena dosis de vitamina. Si es algo especial, entonces ya, como todos los casos que yo estuve explicando con anterioridad, entonces sí ya dar un complejo de zinc extra, o sea, un complemento más bien. La vitamina B viene en los garbanzos, es tan rico el garbanzo, las lentejas, la avena, que hay un video sobre linaza, avena y aceite de olivo en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces repito, garbanzos, lentejas, una buena sopa de lentejas hace mucho bien. La avena, el arroz trae una buena dosis de vitamina B. Las avellanas, las almendras. Entonces, si nosotros comemos cualquiera de esos alimentos, vamos a tener una buena dosis de vitamina B. Las nueces traen mucha vitamina B. Y ya hablé sobre la levadura de cerveza también. No es pecado lo que yo ministré ahí, para nada. Trae mucha dosis de vitamina B. Entonces, repito, garbanzos, lentejas, arroz, avena, avellanas, almendras, nueces, etcétera. La vitamina A. La vitamina A es un caroteno, así se llama, viene en la zanahoria, en las espinacas, en los espárragos, inclusive en el polen de abeja. Si tú tienes una tienda naturista cerca que sea seria, responsable, o personas que se dedican a eso y que tú sabes que ellos mismos hacen todo el proceso de la miel y demás, y entonces puedes conseguir polen de abeja, y eso da mucha vitamina A. La vitamina E es tan importante. Miren, las cataratas, lógico, en los ojos, para los que no saben, las cataratas es la opacidad del cristalino. Entonces, muchos llegan a formar cataratas independientemente si son diabéticos o no. Una miopía muy fuerte puede acarrear o dar un problema de cataratas. No hay gotas como tal para evitar que una catarata aumente. Entonces, vitamina E.
Ahora, eso que les estoy diciendo, yo lo tengo bien demostrado, gracias al Eterno, al Todopoderoso, porque tengo pacientes que iniciaban con cataratas, entonces me decían, doctor, como que no veo bien, como que de repente no veo bien las luces, etcétera. Y entonces tengo un oftalmoscopio, no soy oftalmólogo, soy médico cirujano, pero tengo un oftalmoscopio en el consultorio, y sin dilatarles la pupila, porque a veces ni siquiera es necesario eso, apago las luces de mi consultorio, me acerco con el oftalmoscopio y veo que ya tiene una catarata incipiente, es decir, tiene principios de cataratas en ambos ojos. Entonces, la vitamina E va a evitar que la catarata aparezca o que aumente la catarata. Entonces, hay pacientes, y ya desde hace un buen par de años, que iniciaban la catarata y habían ido ya con un médico y ya los había asustado, le ha dicho, ¿sabe qué? Tiene usted catarata, puede perder la vista, le tengo que hacer una cirugía, tengo que poner un lente intraocular, y todo eso es cierto, pero cuando ya la catarata está avanzadísima, o sea, es un paciente diabético, se presentan mucho las cataratas, pero si es una catarata incipiente, que no es mi especialidad hablar de esto, pero bueno, quiero comentar eso. Si es una catarata incipiente, dando vitamina E, que es el tocoferol, 400 unidades diarias, ahí sí se necesita un suplemento, porque no vamos a llenar al paciente de 3 kilos de nueces al día, o de 3 kilos de germen de trigo todos los días. La vitamina E, entonces vienen las nueces, sobre todo, cacahuate. Y si los quieres enchilados, pues no habría problema. Germen de trigo, ¿se dan cuenta? Generalmente la gente no come un buen pan integral con un pedazo de queso. O sea, se ha olvidado comer bien, se lleva una muy mala alimentación. Entonces, repito, esos pacientes que tengo tratándolos con vitamina E, tome usted su vitamina, don Pedrito, ¿no? O doña Catita, es un ejemplo, Entonces, tome su vitamina E, no la deje, por favor, no la deje. Llegan al año, doctor, lo vengo a ver porque mire usted, tengo ese, vamos a aprovechar ver cómo están sus ojos. Y la catarata, y la incipiente sigue ahí, o sea, no aumentó y no ha obstaculizado al paciente para ver bien, o cuando menos lo mejor. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, repito, la vitamina E en las nueces y en el germen de trigo. Pan integral sabrosísimo, el pan negro, todo eso se ha olvidado. Llevamos una alimentación donde, voy a hablar tal cual, aquí en México se tiene muy mala alimentación. Las personas, les digo, no es tanto a veces por falta de recursos económicos, no, sino porque no se planea una buena alimentación. Realmente se compra una bolsa así de pan de dulce, salen las personas que usan pan de dulce, ¿verdad? Y con café bien cargado. Digo, un pan y un café está bien, no pasa nada, pero eso no es un alimento como tal, no. ¿Qué tipo de vitaminas puede llevar? ¿Qué minerales, etcétera? Se lleva una muy mala alimentación. Estoy hablando de México porque aquí conozco, lógico, yo nací aquí, pero en otros países centroamericanos, ¿cómo se comerá? Entonces, y de hecho en Estados Unidos, lo que yo decía, en países industrializados y demás, o sea, donde llevan de primer mundo, se lleva pizzas y Coca-Cola, bueno, no se va a llevar una buena alimentación. Ahora, la vitamina C es útil para producir colágeno, o sea, para fabricar colágeno. Y el vitrio del ojo, por eso me detuve un poco en la vista, el vitrio del ojo ocupa el 80% del ojo, o sea, la gelatinita del ojo, es decir, que la esfera del ojo es así, gracias al Eterno, gracias al vitrio, o sea, lo que tenemos dentro. Entonces, la vitamina C cuando falta, aparte de que dan resfríos seguidos o otras cosas, otro tipo de situaciones, entonces tengamos en cuenta la vitamina C. Se ha olvidado comer suficiente naranja, mandarina, limones y guayaba. La guayaba es la que más trae vitamina C de todas estas frutas que anteriormente mencioné. Entonces, con el ácido hialurónico y agua, y se va a formar el vitrio.
Y entonces es muy importante para tener un buen vítreo, tener una buena dosis de vitamina C. Eso es muy importante. Ahora, hablaba yo hace un momentito de los omega 3. Hay varios tipos de omega. No es el tema hoy, pero el omega 3 va a ayudar mucho también a la piel, a la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso viene en el pescado. Está bien, el salmón, bueno, no está barato, pues, pero hacer un esfuerzo, y en lugar de estar tomando tantos refrescos de cola de 3 litros que no sirven para nada, más que para dar un gusto, pero no es correcto eso, o una bolsa de pan así, ahorrar esos pesos, etcétera, y comprar pescado una vez a la semana, carne 2 veces por semana, huevos si es posible, si no se tiene problema de colesterol no pasa nada, uno diario, etcétera. Comer bien es lo mejor antes que pensar en un complemento de tabletas. Pero vuelvo a repetir, a veces sí es necesario dar el complemento ya en tabletas porque es tanta la deficiencia de zinc que con alimentos no lo vamos a poder lograr, nada más. Entonces voy sacando una conclusión. El zinc interviene en la inmunidad, en las defensas del cuerpo. El zinc interviene en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros niños, de nuestros jovencitos, de nuestras jovencitas. ¿Se quiere tener un buen sueño? No me refiero a que no se tengan pesadillas, sino un sueño relajador, un buen sueño, dormir bien, que se pueda dormir bien. El zinc. Una persona muy irritable, independientemente si tiene problemas o no, conflictos, o es neurótico o histérico, todos esos temas están en YouTube, Shalom 132, o en la página gozoypaz.mx. Pero cuando nosotros damos zinc, bueno, yo voy a hablar de un servidor, voy a hablar de las experiencias personales. Cuando se da zinc, el estado de ánimo en la persona mejora muchísimo. Hablé sobre el gusto, hablé sobre el olfato, hablé sobre la vista, importantísimo el zinc. Hablé sobre la piel, sobre el metabolismo de los carbohidratos, o sea, para que disminuya la glucosa en pacientes que se les eleva la glucosa y como que ya viene una diabetes y hay que impedir eso a toda costa. En el metabolismo de las proteínas. Cuando hablé sobre el magnesio dije que hay pacientes que llegan con fatiga crónica y si nosotros damos que coma carne, huevo, leche, etcétera, pero si es una fatiga crónica ya de plano muy importante y su presión arterial está bien, no tiene baja la presión, no tiene baja la glucosa y tiene una fatiga crónica, entonces un buen vitamínico, zinc. En el caso, es un mineral, pues, no es un vitamínico, pero dar un complemento vitamínico que traiga zinc. Ahora, he hablado muchas veces sobre la depresión, y sí he hablado que tiene mucho, mucho que ver los problemas espirituales y demoníacos y demás, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, el rey Shaul tenía depresión, y era un espíritu inmundo que mandaba a Elohim para que lo atormentara, por haber sido desobediente a la Torah, a la ley, a la Torah de Elohim. Pero muchos pacientes que tienen depresión, el psiquiatra lo primero que piensa es darle un antidepresivo X o Z. Si empezamos con magnesio y zinc, vamos a obtener muy buenos resultados. Se aumenta la producción de dopamina, se aumenta la producción de serotonina, sobre todo la de dopamina. Eso va a ayudar al bienestar, a que se quite la depresión. En cuanto también se tiene que ministrar a la persona, lógico, se va a quitar la fatiga crónica. Hablé también que el zinc interviene mucho para disminuir el sebo, la grasa de la piel. Entonces hablé que actúa muy bien en el acné y cuando se tienen los clásicos barritos, así se conoce aquí en México. Cuando un niño tiene bajo peso al nacer, antes que pensar en otra cosa, es falta de zinc. La mamá no comió lo suficientemente sano, y es que desgraciadamente hay mamás que comen pura chatarra, fuman y toman, o sea, mujeres embarazadas. Y entonces, ¿qué zinc va a haber? No va a haber ninguna vitamina A, pero ni la A ni hasta el zinc. Entonces, bebés con poco peso al nacer. Ahora, problemas de aprendizaje. Generalmente decimos, bueno, es un niño que es
que no tiene un buen intelecto, su coeficiente intelectual, vamos a hacerle una prueba, los dicen los psicólogos para ver si tiene un coeficiente intelectual de qué tipo, etcétera, cuánto porcentaje y demás. No, generalmente no. Aparte de si es una familia disfuncional donde el papá y la mamá se estén peleando, etcétera, y el niño no quiere aprender para llamarles la atención y decir, hey, aquí estoy, saqué 0, hagan algo conmigo. Pero independientemente de eso, vamos a ver que es una familia donde el papá y la mamá se llevan bien, ahí tranquila, pero no están comiendo bien. No están comiendo bien, no tienen la suficiente zinc. Para el aprendizaje, zinc. Para sacar 10, para sacar 9, para sacar 8, pero ya 7 ya no. Entonces, problemas de aprendizaje, el zinc. En el bajo rendimiento escolar, porque hace mucho tiempo el Eterno, el Todopoderoso, me dio la oportunidad de hacer muchos estudios, que se ha trabajado en muchas áreas. Entonces, tomar un grupo de niños, ¿por qué tienen bajo rendimiento escolar?, etcétera, y hacer historias clínicas y demás, y ver si tenían problemas sus padres, si se peleaban, si había problemas económicos, etcétera. Pero generalmente no era eso, era una mala alimentación. El bajo rendimiento escolar tiene que ver con una mala nutrición, una deficiencia de zinc. Recordemos entonces, a ver, ¿dónde viene el zinc? En la carne, en el pescado, en el huevo, en la leche, o sea, leche y derivados, todos los lácteos, en las nueces, el chocolate. Ahora ya sabes por qué me gusta el chocolate, sobre todo sin azúcar, o sea, lo que es el cacao, trae mucho zinc. Se ha puesto de moda lo que es, por ejemplo, las dietas vegetarianas. Y dicen, no, pues yo no voy a comer carne, y no voy a comer leche y puros vegetales. Mal, está muy mal, porque no es la alimentación que el Todopoderoso nos enseña en la Biblia, en la Tanaj, en la Torá. No, el Eterno por algo permitió que se coma carne. Y Él dice que carne se debe de comer. ¿Cuál es la que se puede comer? Entonces, todo lo que es dietas vegetarianas, y luego las personas entran en cosas que ya, voy a hablar un poquito de esto, perdónenme, entran, dice, dieta vegetariana y mucha yoga. Y bueno, algún día hablaré de la yoga, yo creo que sí lo vamos anotando para que no se me olvide. Algún saquén que anote esto, de hablar sobre la yoga y todo eso, qué significa y por qué, etcétera, los movimientos. Entonces, todas las dietas vegetarianas no, eso no es malo, hay que comer carne, hay que tomar leche, hay que comer huevo. Y los diuréticos que yo mencioné, por ejemplo, furosemida, hay cantidad de diuréticos, hidroclorotiazida, todos los diuréticos no solamente arrastran potasio, arrastran también magnesio, ya lo hablé en el tema del magnesio, y arrastran también zinc. Yo no digo que no se deban usar los diuréticos, yo uso diuréticos para mis pacientes hipertensos o que tienen retención de líquidos o una insuficiencia cardíaca congestiva venosa, etcétera. Pero hay que darles el zinc, porque si no entonces van a empezar con otros problemas aparte de los que ya tienen. Los glóbulos blancos, que son la defensa en sí del organismo, no funcionan bien si no hay zinc. Si hay zinc, van a funcionar bien los glóbulos blancos. De hecho, los neutrófilos, algún día platicaré de esto, porque hay neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, pero los neutrófilos no actúan los glóbulos blancos, no actúan las defensas del cuerpo. Entonces, dar zinc. La fabricación de anticuerpos va a tener que ver mucho con la ingesta del zinc que tengamos. Si tenemos una buena dosis de zinc, entonces nuestros anticuerpos van a estar altos y eso se llama defensas del organismo. Ahora, también recuerdo, antes de terminar el tema, está súper indicado, y perdón que sea repetitivo, súper indicado en el embarazo y en la lactancia. Recuerden todo lo que ya mencioné, que no se desarrollan los órganos reproductores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cuadro que se llama preeclampsia. De esto ya hablé y está grabado en la página gozoypaz.mx. Cuando una persona presenta preeclampsia, que es en el embarazo, pues la presión alta, hay edema, retención de líquidos, y ya si se vuelve una eclampsia empiezan las convulsiones.
Entonces, pero en el caso, para no llegar hasta la eclampsia, y ni siquiera que haya preeclampsia, tiene que haber una buena dosis de zinc. Ahí el magnesio no tiene nada que ver. Tiene que ver el zinc. El magnesio ya lo expliqué y sería bueno que repitieran ese estudio, el magnesio, en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, la preeclampsia está bien comprobado que está asociada a disminución del zinc. Ahora, hay muchos nacimientos prematuros, muchísimos nacimientos prematuros. Niños de 7 meses, de 8 meses, etcétera. Y quiero hacer una observación aquí nada más. Los niños de 7 meses sobreviven más que los de 8 meses. Y después daré algún día la explicación de todo esto. Si quieren, algún anciano puede ir anotando todo esto porque son temas muy interesantes. Pero el nacimiento prematuro, o sea, que nazca antes de, se da a falta de zinc. Y desde luego, si unimos el magnesio y el zinc y sus vitaminas en general para la mamá, la futura mamá, entonces no habrá, con la ayuda del Todopoderoso siempre, desde luego, un nacimiento prematuro. Repito, con una buena dosis de zinc, el bebé recién nacido tendrá un mejor peso al nacer. ¿Cuál es el mejor peso? O sea, ¿cuál es el peso ideal? Yo no puedo dar aquí un estándar así de, este es el peso, 3,5 kilos, que es pero porque depende mucho la estatura, la complexión de los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un buen peso es entre 3 kilos y 3,5 kilos. Ahora, permítame agregar algo más. El zinc tiene propiedades antiinflamatorias. Ya lo habíamos comentado en la próstata, actúa de cierta forma, y es pero el zinc actúa como un antiinflamatorio natural. Hay una enfermedad que se llama aterosclerosis, que es cuando las arterias se llenan de colesterol, se ponen duras y puede haber problema de un infarto o una angina de pecho, etcétera. Problemas en las arterias coronarias, las arterias que irrigan, que llevan sangre al mismo corazón. Entonces, la formación o el hecho de que se pegue el calcio en las arterias tiene que ver mucho con la deficiencia del zinc. Entonces, antes de, sobre todo los que ya pasamos los 50, los 60 años, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Esto es en serio, tenemos que tener una buena dosis de zinc. Porque el zinc va a evitar que el calcio se pegue a las arterias. Lógico, tenemos que llevar una dieta sana, tenemos que hacer ejercicio, no comer tanta grasa, o sea, de hecho, las grasas, las normales, algún día tendremos otra plática sobre eso. Los refrescos de cola disminuyen que el zinc, o disminuyen el zinc que hay y disminuyen la absorción de zinc. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Vean, aquí en México, las personas toman su refresco de cola de cualquier marca, de 2-3 litros, están felices compartiendo, etcétera, y eso es de todos los días. Y la leche, y el pescado, y la carne, y el buen pan integral. Entonces, también el café, porque el problema es la cafeína como tal, independientemente del refresco de cola que trae otras cosas. Pero la cafeína disminuye la absorción de zinc, o el poco zinc que tiene esa persona lo va a llevar hacia abajo todavía más. Y con esto concluyo. En pacientes diabéticos, ni dudarlo, siempre dar suplementos de zinc, porque la dieta sola no le va a bastar. Necesita un suplemento de zinc y desde luego que controle bien su glucosa con dieta o con los medicamentos que le haya prescrito su médico. Espero que este tema sea de mucha bendición y de ayuda para todos los ajín, ajayot, los hermanos, las hermanas y los amigos y las amigas que se conectan o que ven este canal Shalom 132. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom.